buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Estamos entrando a un tiempo de mucha dificultad en la política vernácula de nuestro país. Vivimos momentos difíciles, quizás es el proceso electoral, visto hasta hoy, más accidentado que se puede tener registro en el país desde la Asamblea Nacional Constituyente de abril de 1980. Vean cómo han transcurrido los años de este periodo democrático de Honduras, que con sus altos y bajos haya ido caminando, con elecciones cada 4 años después de las justas comiciales del 81 y que nos convoca para el 30 de noviembre de este 2025, habiendo sorteado muchos problemas dentro del bipartidismo y ahora dentro de un tripartidismo que está marcando una tendencia hacia el ataque, hacia el señalamiento, hacia la violencia hacia la mujer, que ha entrado de lleno también en actividad política. Y hoy con nuestros invitados que tienen que ver con la cooperación externa, vamos a tener esa visión que tienen los cooperantes a través de Naciones Unidas y del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de los Acontecimientos del país. Voy a empezar presentando al doctor Iván Sberzanovsky. ¿Está bien así, doctor? Está perfecto. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Es el subdirector o el segundo a bordo dentro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Gracias por acompañarnos. Edith Martínez. Así es. Que forma parte de esa veeduría que tiene Naciones Unidas, es oficial de género del PNUD, y Nincy Perdomo. Bueno, en principio, ¿qué visión tiene, doctor Sberzanovsky, Naciones Unidas, de lo que está viviéndose en el país? Ustedes recientemente han tenido ya contactos con la clase política. ¿Qué lectura le está dejando este proceso que no ha iniciado con actividad política como tal? Me refiero a asuntos publicitarios y a campaña abierta, pero ya está dejando muchas aristas que es preciso escuchar a expertos internacionales la visión que tienen hacia Honduras en este proceso electoral. Buenas noches. Buenas noches y muchísimas gracias por tenernos aquí, darnos la oportunidad de conversar con usted sobre los acontecimientos y el actual contexto político en el país, en particular en el contexto de las elecciones y la campaña que empezará en septiembre de este año. Lo que estamos viviendo es un momento de muy alta polarización, de una crisis que está incrementando, parece, cada día con los nuevos eventos, y una falta de un diálogo más transparente y abierto entre todos los sectores políticos que llevarían a asegurarnos que el proceso democrático en Honduras tiene la resiliencia suficiente para llegar al 30 de noviembre en una atmósfera más abierta, más transparente, más segura y más inclusiva. Me llama la atención este elemento, y que ustedes siempre a lo largo de los procesos que han tenido el apoyo y la veeduría hablan de diálogo, de entendimiento. Perciben que se está alejando eso en la clase política y no visto en Honduras, sino en muchos países de la región, cuando se está acudiendo a justas comiciales, doctor. Sí, lo que estamos viendo en Honduras es un poco sintomático de una tendencia global, ¿no? De una alta polarización, de unas divisiones en las sociedades, de un cuestionamiento del contrato social en general y de una falta de capacidad o por lo menos de apertura a un diálogo, a una conversación. Cualquier democracia se basa en la capacidad de los actores políticos de llegar a compromisos a través de diálogo en un sistema abierto y transparente. ¿Y esto se está generando a nivel de cúpulas o en general esa falta de entendimiento? Y me refiero, cuando hablamos de la generalidad, porque podemos involucrar no solo los que aspiran
a cargos dentro del Poder Ejecutivo, sino el tema de los diputados que en las elecciones de Honduras, como ustedes están bien enterados, se eligen el mismo día e igual los candidatos a alcaldes que van a juego, 298 alcaldías con sus respectivos regidores. ¿Es general el análisis que se tiene, doctor? Sí, yo creo que es general, yo creo que es algo que está más profundo del momento político que vivimos, que son las elecciones, que es solo una parte de un proceso democrático más largo. Es un diálogo que no tiene que existir solo en el momento de las elecciones, es algo que tiene que existir en el desarrollo de las políticas públicas, en la consultación, la inclusión de la población, de las comunidades, de los varios grupos que se ven muchas veces excluidos. Aquí las mujeres generalmente, pero también mujeres indígenas, los jóvenes, etcétera, que no ven muchas veces la oportunidad de participar en este diálogo y de contribuir al desarrollo del país. Edith Martínez, buenas noches y bienvenida. Es la oficial de género del Programa de las Naciones Unidas en Honduras. El informe reciente, que es como un previo a lo que viene en momentos calientes de la política, ya están registrando acontecimientos que no eran normales, vamos a decir, para el político hondureño tenerlos con esa agresividad hacia políticos que están en un área vulnerable. Lo plantearemos de esa forma, visto lo que están registrando las consejeras del órgano electoral, por citar un caso puntual para ir desarrollando muchas otras denuncias que están llegando. Buenas noches nuevamente. Buenas noches y gracias por abrir este espacio para hablar de un tema tan importante como país, como ciudadanos y ciudadanas. Pensar y dar un pasito un poquito más atrás de este contexto de polarización que está enfrentando en este momento el país, y es que es una realidad que no es ajena a Honduras, ¿no? A nivel de América Latina, nuestro informe regional del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que salió recientemente, se denomina la democracia bajo presión, justamente por esta presión que hay y que nuevamente no es exclusiva de Honduras. Menciona que América Latina es la región más polarizada del mundo. Tenemos un índice de polarización que andemos en 3.3, cuando el máximo es 4, en comparación con Europa y Estados Unidos, que ronda el 2.7. Y Honduras, con relación, si vemos esa medición, a los otros países que, bueno, este es año de muchas elecciones, y igual pasó el año anterior, ¿cómo nos situamos? En este momento el informe es a nivel de América Latina. El objetivo, por supuesto, es que luego podamos profundizar a nivel de país. En este momento no tenemos un dato específico que nos mida la polarización, sino que es más una percepción colectiva por todo el entorno que estamos enfrentando. Es global la medición. Exactamente, y es ahí donde América Latina sale como la región más polarizada a nivel mundial, y eso es un panorama que nos dicta que lo que estamos enfrentando no es una casualidad, sino que también está impulsada por estos factores externos como región, pero también pensando que la violencia política, regresando un poco a la pregunta inicial, que la violencia política o la violencia en general no es un contexto aislado como país, ¿no? Y en esta situación recordemos que tenemos nuestra primera encuesta nacional de violencia contra las mujeres, de arriba de los 15 años, y un dato alarmante es que solamente de las mujeres que sufren violencias físicas, económicas, psicológicas, emocionales, solamente una la va a denunciar. Entonces tenemos un subregistro de esas denuncias y que por supuesto se viene y se polariza en esos contextos de participación política, y no es casualidad que estos números o estos incidentes se reflejen en la poca participación de mujeres alcaldesas electas, ¿no? Tenemos un 5.7% apenas de mujeres representadas en las alcaldías, cuando la mujer hondureña representa ni siquiera la mitad de la población. Somos el 53%, de acuerdo a la última estimación del INE, y no estamos siendo representadas y pensando que estamos polarizados, pero también tenemos que pensar en ese contrato social que se sustenta con la representatividad no solamente de las mujeres y hombres, sino ver esas estructuras como las mujeres indígenas, hombres indígenas, las personas con discapacidad, en un contexto también inclusive de personas migrantes. ¿Y este contexto actual, Edith, nos lleva a mayor aislamiento, visto lo que tenemos? Recién ayer
se han denunciado violencia hacia damas que se manifestaban en el Congreso Nacional, el llamado del Ministerio Público a las consejeras, las quejas que han presentado algunas candidatas a propósito de cargos de elección popular, de diputadas, de regidoras, de alcaldías, que han sido, ojo, no solamente hablamos de una violencia en agresión, podemos situar, y aquí ya le voy a dar la participación a Nincy para que nos tenga esa visión como comunicadora a través de las redes sociales. Esto se volvió ya moneda de curso legal y la diatriba, el insulto, yo voy a agregar la bajeza con la que se está llegando incluso entre personas con perfiles públicos, es una cosa realmente lamentable lo que estamos registrando. Y justamente en este contexto y lo que sucede, y por eso es importante visibilizar la violencia política y por supuesto en este foco mucho más puntual a la violencia política contra las mujeres, a pesar que en este momento no tenemos un marco regulatorio, pero que también eso no se soluciona solamente con marcos legales, sino también requiere voluntad política y también el trabajo desde la ciudadanía, ¿no? Desde nuestras interacciones en las redes sociales, cómo estamos también siendo parte responsable de este proceso democrático, porque eso no es solamente los actores políticos que son más visibles, sino que también es un trabajo de ciudadano. Y aquí es importante pensar no solamente en esta polarización o en estas figuras más reconocidas a nivel de partidos políticos, sino también pensar qué pasa adentro de las estructuras partidarias. Hay inclusive estudios que muestran, ¿no?, que las mujeres políticas en estos institutos suelen ser más cuestionadas en las mismas condiciones que los hombres y por supuesto esto viene a que las mujeres decidan no participar porque van a ser más cuestionadas y sobre todo porque históricamente nosotras estamos en esa interacción en el vínculo familiar, ¿no? Se ataca mucho el vínculo familiar, se ataca también las capacidades técnicas que tengan las mujeres para liderar diversos espacios de participación política y por supuesto esto viene a limitar y a frenar y no basta con tener cuotas, sino también cómo creamos el entorno habilitante para que todas las personas y por supuesto especialmente las mujeres puedan realmente participar en una democracia paritaria, inclusive y por supuesto en condiciones que lo permitan. Nincy Perdomo de el Observatorio Político de Mujeres, buenas noches. ¿Qué registros tienen ustedes y cómo van esas mediciones que al mismo tiempo les permite a través de redes sociales interactuar y hasta recibir o captar denuncias que ya lo han hecho y que seguramente en estos menos de 4 meses ya hacia adelante del proceso, 119 días, 118 días nos quedan, pueden llegar? Sí, bueno, el trabajo que hace el Observatorio Político de Mujeres está orientado precisamente a poder hacer un registro de estos casos de violencia política de género. Hasta el momento, nosotros tenemos un registro de 25 casos. Y es curioso porque precisamente una de las cosas que hablaba Edith es que existe un subregistro de estos casos, porque las mujeres dentro de los partidos políticos también temen poder denunciar estos casos por temor a represalias, por temor a medidas en su contra. Y una de las cosas que sucedió la semana pasada durante la presentación de las líneas de trabajo del Observatorio Político de Mujeres es que varias mujeres políticas que estaban en el evento hablaron sobre sus casos y ellas mismas decían que personas afines al partido llegaban y decían, por favor, ya retire la denuncia, ya no lo denuncia al compañero. O sea, entonces vemos que hay un entorno que va pues en contra de que las mujeres tengan esa capacidad de poder denunciar, de poder hablar libremente sobre las violencias que están experimentando. Es decir, un primer obstáculo, un primer escollo que es preciso ahora señalar, se tendrá que superar en este proceso electoral es que dentro de la misma organización política no se le prive a que si hay o siente una agresión, lo haga público o se comunique. ¿Ustedes qué grado de confidencialidad guardan? Porque este es el otro tema que ahora nos genera mucha controversia, que casi que todo lo tenemos que hacer público ahora. ¿Ustedes tienen una parte de eso? Si una dama, hablando de las aspirantes, es víctima de una agresión a todo nivel.
No, por supuesto. El observatorio trabaja con confidencialidad absoluta. Solamente si una mujer desea compartir su caso, pues en ese caso se puede hacer público. Pero dentro de los parámetros que nosotras tenemos para trabajar estos casos es guardar la privacidad de cada una de las mujeres que está compartiendo sus casos, porque nos interesa mucho protegerlas. Sabemos que el poder hacer público ciertos detalles, ciertos eventos incluso, puede generar más violencias en contra de las mujeres, y nosotros tratamos de proteger el entorno de las mujeres para evitar que estas violencias sigan ocurriendo. Muy bien, están con nosotros representantes del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Honduras, revisando el panorama político del país y sobre todo esa agresión de la que se están teniendo registros elevados previo al inicio de la campaña política abierta. Hacemos una pausa y luego seguimos con este análisis aquí en Al Banquillo. Seguimos esta noche al banquillo revisando el panorama político de nuestro país, la violencia que se ha registrado y se puede registrar durante la campaña política. Doctor Iván Sberzanovsky, representante residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cuál es el compromiso que se está asumiendo por parte de Naciones Unidas en este proceso de apoyo, de orientación, de ayuda, de guía para que se presenten las quejas, para atender las mismas y sobre todo darle seguimiento, porque en nada va a quedar un eventual hecho que lo estamos viendo, que se está denunciando, pero solo ocurrió y pasó? No, gracias, claro. Ahí en este momento también es importante coger todos estos casos porque, como decían mis colegas aquí, hay un problema serio de subregistro de los casos. Entonces, de nuestra parte, con el apoyo técnico y financiero que estamos dando, en particular a través del proyecto Eurolex financiado por la Unión Europea, son herramientas como el sistema de alerta temprana, que está a disposición de todas las instituciones electorales, del Ministerio Público, etcétera, donde se busca también coger estos casos, especialmente de llamado a violencia, de violencia de género, en los social, en los media, en el público, y de llamar la atención de que esto está pasando y de buscar de bajar la atmósfera de violencia que se está creando, porque mucho de la narrativa está también se está interpretando como casi un llamado a la violencia, donde las mujeres en particular son víctimas de estos incidentes. ¿Cuáles son las fuentes que les están nutriendo a ustedes? ¿Es el Consejo Nacional Electoral? ¿Son los partidos políticos de forma individual los que están llevando los aportes? ¿Cómo llevan este proceso, doctor? Por ejemplo, a través del apoyo al mismo Observatorio de Violencia Política contra la Mujer, pero también con el trabajo que hacemos con la sociedad civil, con jóvenes, con grupos que representan los varios sectores de la sociedad y, claro, también con la institucionalidad. Apoyamos técnicamente el CNE, el Tribunal de Justicia Electoral, la unidad de lo que se llamaba antes la unidad de política limpia, pero también trabajamos con los candidatos, trabajamos con las alcaldías, trabajamos con los partidos políticos también para ayudarles a crear una atmósfera más transparente, inclusiva y de confianza en el sistema que va a aportar la participación más de la ciudadanía en las elecciones, pero también de mujeres en la política. Bueno, ustedes me decían que a nivel del seguimiento de los casos que les han presentado Edith y Nincy, ya tienen el registro de los hechos que involucran a las consejeras, tanto Ana Paola Hall como José López Osorio. Este es un trabajo, por supuesto, que lo realiza en este momento, este monitoreo, por supuesto, insignia ha sido el Observatorio de Violencia Política contra las Mujeres. Y en ese sentido, y esto es parte importante porque también permite fortalecer el espacio cívico, ¿no? Una democracia se fortalece donde la institución pública como tal es fortalecida técnicamente, pero que también el espacio cívico, es decir, esa sociedad civil y sobre todo las organizaciones de mujeres, permiten visibilizar con datos,
pero también recopilar esas experiencias propias que tienen las mujeres políticas en este campo, ¿no? Que por supuesto ha sido históricamente un campo masculinizado, no solamente porque así lo hemos querido las mujeres, sino que también tenemos muchas barreras estructurales que aún enfrentamos, ¿no? Aún nos cuesta mucho más acceder a un empleo, también tenemos una sobrecarga del trabajo, de los cuidados, es decir, quienes estamos al pendiente de quién cocina, quién limpia, quién cuida a los hijos e hijas, las personas adultas mayores siguen siendo las mujeres, y esa participación política, si no se contempla que esté libre de violencia, libre de discriminación, pues va a permitir o va a ser un entorno donde las mujeres van a estar más involucradas de alguna forma y van a sufrir, por supuesto, violencia política por ser mujeres, ¿no? Y es importante nombrarlo y es importante visibilizarlo, pero también tomar conciencia de que no solamente es una responsabilidad de la institucionalidad pública, sino también desde nuestro espacio como ciudadanos y ciudadanas, desde las interacciones que tenemos en Facebook, en Twitter, en TikTok, en X, de qué forma también estamos aportando a bajar la tensión y sobre todo reconocer nuestro papel para erradicar la violencia política y sobre todo erradicar la violencia política contra las ¿Y qué mujeres. acompañamiento le están dando en el caso puntual? Bueno, Ana Paola Hall presentó una renuncia condicionada, se convirtió en denuncia, según la apreciación que se tuvo por el diputado Luis Redondo, y ahora procesos de investigación que ha abierto el propio Ministerio Público, y lo ha dicho el propio fiscal general de la República, que el hecho está. ¿Cómo llevan ustedes un proceso como esto por lo delicado que es y por las personas que se implican? Y con esto no queremos desconocer que sí hay muchos otros casos de damas que han sido víctimas, pero ellas están así como en un foco principal en este momento por todo lo que implica su cargo. Y por supuesto que en este escenario es reconocer desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo tenemos un rol de acompañamiento técnico muy fuerte, no solamente a la estructura electoral como tal, sino que también estamos apoyando otros temas de gobernanza, porque eso también involucra, lo electoral es parte importante, pero también involucra también un parte del sistema de justicia como tal, ¿no? Y en ese sentido estamos brindando acompañamiento técnico, el fortalecimiento de las instituciones, pero también a las otras instituciones que están al lado, como el CONADE, a través del proyecto Euroelet y financiado por la Unión Europea, poder monitorear esos sistemas de alerta temprana que nos permiten poder reconocer esta violencia. También va a salir un proceso que se llama de eMonitor, un programa que recién se lanzó también con la UNITEC, que se llama Chequia, el tema de la desinformación que hay en este momento, con la utilización de las herramientas digitales, que por supuesto son maravillosas, pero también cómo estamos utilizando la inteligencia artificial para poder abordar la violencia política en general y la violencia política contra las mujeres. Y en este escenario también hay que reconocer que ocupamos mucha alfabetización digital, ¿no? Y esto lo reconoce nuestro informe de desarrollo humano del PNUD regional, que para poder fortalecer esa democracia resiliente que nos permita sobrepasar esta polarización, también tenemos que encaminarnos a poder erradicar la desinformación, que también es un punto que abona a la polarización. Entonces, ¿cómo podemos también visibilizarlo, monitorear, pero que también la institución pública como tal, como el ente rector, pueda estar fortalecida y pueda abordar esa violencia política contra las mujeres? Los partidos políticos están dando el aporte que ustedes esperaban, Nancy, les están dando esa apertura para que se quejen por el tema de la violencia que se radicalizó con estas dos damas en los últimos días. Exponía Edith el cuidado que hay que tener con esto en las redes sociales. Ahí se ha dicho de todo para ellas. Y si vemos el contexto en que se hacen las publicaciones y los cuestionamientos, se han ido involucrando otros actores políticos, y más está en tres partidos políticos como tal: Libre, Partido Nacional y Partido Liberal. Sí, la verdad es que nosotras como Observatorio Político de Mujeres sí hemos hecho un acompañamiento directo con ambas consejeras. Hemos tenido conversaciones con ellas para conocer sus casos. Y aquí yo creo que es importante puntualizar que la violencia política de género nosotros hemos identificado, al menos en los casos registrados hasta el momento, que tiene dos modalidades bien particulares. Una es cuando ocurren
casos, ¿verdad? O hechos específicos, o sea, eventos particulares, y generalmente esto se da cuando hay manifestaciones, etcétera. Entonces ahí hay un hecho puntual, digamos, específicamente. Pero luego hay personas que están viviendo una violencia sostenida y sistemática, ¿verdad? Y las consejeras, ambas, son parte de estos casos. O sea, los casos de ellas, desde que tomaron posesión de sus cargos, han estado sufriendo diferentes tipos de violencias de género, violencias políticas de género, ¿no? Entonces, y aquí también una de las cosas que nosotros también hemos desarrollado, hemos visto que hay tres momentos clave para la violencia política de género. Uno es durante la campaña política, el otro es después de las elecciones, que ahí muchas veces se les pide a las candidatas que renuncien, digamos, a cargos que han ganado, y el otro es ese, precisamente durante el ejercicio de sus cargos. En este caso, pues las consejeras encajan perfectamente ahí. Hemos visto que pues las violencias que ellas han experimentado, obviamente por un lado está el tema de las redes sociales, ¿verdad? Han experimentado muchas amenazas, campañas de odio, ¿verdad? Donde se basan en estereotipos de género para atacarlas. Vemos también una gran cantidad de rumores sobre las vidas sexuales y afectivas de ambas de ellas, ¿verdad? Y muchas amenazas también al entorno familiar. Esto es muy preocupante realmente y explica mucho de lo que la consejera Ana Paola Hall describía en la carta de renuncia, ¿verdad? Y una de las cosas que nos preocupa mucho como observatorio es que el hecho de que el Congreso Nacional se haya rehusado a dar trámite a esta denuncia, a esta renuncia, perdón, de la consejera Ana Paola Hall, la expone a mayor violencia. Entonces es realmente preocupante de que nada en nuestro entorno político todavía tiene la conciencia del rol que juegan las mujeres, de respetar la autoridad que han ganado estas mujeres a través de sus diferentes trayectorias y de permitirles participar en libertad y en condiciones seguras. ¿Qué papel deben jugar los organismos de derechos humanos y la propia Fiscalía? Involucro a estos dos entes del Estado porque han estado presentes en un acompañamiento, en un seguimiento de los hechos, y en las últimas horas se ofreció protección para ella, pero también está el acontecimiento del Congreso Nacional nombrando una comisión para que investigue la denuncia. Nada que ver con la renuncia, que era lo que en principio planteó Hall García, Nincy. Sí, a nosotras nos preocupa mucho ver el rol que está jugando el Ministerio Público en cuanto a cómo se ha involucrado en todo el tema de las elecciones y específicamente la forma en la cual ha solicitado cosas a las consejeras. Esto no viene ocurriendo desde ahorita, sino que viene ocurriendo incluso posterior a las elecciones primarias, donde las mismas consejeras mostraban que a veces le solicitaban a través de oficios con 3 horas de plazo, o sea, plazos en horas, plazos en días, muy cortos para presentar información, ¿verdad? Y obviamente esto es parte de todas unas acciones destinadas a presionar e intimidar el rol que ellas están jugando, ¿no? Recordemos, por ejemplo, que en Guatemala vimos un caso similar en las elecciones pasadas, cuando el Ministerio Público estuvo intimidando el organismo electoral de Guatemala después de la primera vuelta electoral, ¿no? Entonces, es preocupante el rol que está jugando actualmente el Ministerio Público. Yo creo que todos queremos justicia, todos queremos investigación, todos queremos saber lo que está ocurriendo, ¿verdad? Pero la forma de hacerlo no es públicamente denigrando autoridades, no es públicamente debilitando la institucionalidad y mucho menos ejerciendo violencia política. Son los casos, Edith, más visibles que tienen como registro de los procesos de nuestro país, partiendo que como programa de Naciones Unidas siempre tienen estos procesos de veeduría previo a las elecciones. ¿Le llama la atención lo que ahora mismo registra el país? Esta situación viene a darle forma, ¿no?, a una polarización que no ocurre, por supuesto se incrementa cuando estamos en la víspera de las elecciones generales.
pero sin duda alguna fluctúa a lo largo de todo el proceso electoral que dura 4 años realmente, ¿no? Y entender que la violencia contra las mujeres en general no termina luego de las elecciones generales, sino que tenemos realmente un país que aún necesitamos abordar estos desafíos, pero también reconocer que aunque hay avances legislativos, aún hay muchos deudas pendientes, como el poder financiar realmente los marcos legales que tenemos, así como también poder ampliar ese reconocimiento de las violencias integrales contra las mujeres, porque como lo mencionaba, la violencia política contra las mujeres no está todavía reconocido, a pesar que Honduras es suscrito a través de los convenios internacionales como la CEDAW, como la Convención Belén do Pará, que establece que todos los estados deben garantizar esa vida libre de violencia contra las mujeres y niñas, y esto, por supuesto, incorpora el abanico de la violencia política contra las mujeres. Y en ese sentido, poder primero reconocer que esto no es solamente un hecho aislado, sino que obedece también al contexto que tenemos como país, y esto lo vemos reflejado, ¿no?, con las tasas de muerte violentas contra mujeres, los femicidios, el tema también del acoso sexual que sufren las mujeres en los ámbitos laborales. Y en ese sentido, eso es un reflejo de esto, ¿no? Y también pensar que eso no es solamente de Tegucigalpa, del Distrito Central o de la urbanidad. Tenemos que pensar, somos un país altamente rural, ¿no? ¿Qué pasa con esas mujeres que no tienen acceso a un micrófono desde los medios de comunicación? ¿Cómo pueden hacer visible esa violencia política que enfrentan? ¿Cómo nos acercamos también a recordar que eso también es un trabajo local y que por supuesto no es solamente de sociedad civil, de las instituciones públicas, sino también el trabajo de la academia, el trabajo de los medios de comunicación? Y por eso agradecemos este espacio, porque poder llegar a la población y hablarlo y pensar, y esto lo hablan mucho los estudios de paz, la ausencia o la paz no significa únicamente la ausencia de estos conflictos, ¿no? La paz también es cómo podemos ser resilientes ante estos contextos y, por supuesto, no olvidar que esta paz que la hemos construido y que, por supuesto, hemos sido un país, históricamente, por supuesto, hemos tenido crisis, pero también como ese diálogo donde todos los actores y actoras, porque también pensar en una mesa de negociación, si no están las mujeres, cómo contribuimos a esa democracia paritaria y que esa paz sea realmente sostenible, ¿no? Sin estos actores en la mesa es importante darle esa voz, pero que esa voz también sea escuchada y también sea considerada y no que esté escondida, ¿no? Entonces, este es un trabajo colectivo de todos y todas. Aquí hay un tema que deberá analizarse a profundidad, doctor Berzanowski, porque muchas veces nos dicen, ¿por qué nos viene a dar este tipo de recetas de un organismo internacional? Pero debemos decir que son mensajes que deben tomarse de una manera muy puntual y clara, porque las dificultades, ya lo explicaban, que estamos registrando en este proceso electoral son muy atípicas. Vamos a ir a la pausa y luego vamos a revisar este tema y el cuidado que hay que tener y la vigilancia, atentos en las manifestaciones. Vienen marchas y ahí también este es un contexto que se ha prestado para muchas acciones que pueden terminar en violencia. Ya las hemos visto en las últimas horas en el centro de la ciudad capital. ¿Qué nos recomiendan los representantes de organismos internacionales? Ya se los contamos. Seguimos esta noche al banquillo. Doctor Berzanowski, los recursos que la cooperación internacional, que el PNUD da para estos procesos, ¿se pueden ver comprometidos con esta agresividad que estamos viendo en la actividad política del país? No, nosotros lo que creemos es que estos recursos van a contribuir a fortalecer la institucionalidad y la respuesta institucional a estos eventos. Lo que necesitamos, un poco como decían mis colegas antes, es de también ver esto en un contexto de violencia generalizada y de una normalización de la violencia política en la sociedad, de unos tonos muy alzados y de una escalación regular de la violencia, que sea declarativa, narrativa, lo que vemos en las declaraciones de partidos, en los social, en las marchas mismas, en los eventos que hemos visto en estos días, y que se están un poco normalizando en la sociedad y claro, tienen su impacto más grande
en las partes de la sociedad menos protegidas, y este caso es el caso de la violencia contra las mujeres, que tenemos que verlo sí en el contexto electoral, en el contexto político donde estamos en este momento, pero también de una normalización de la violencia contra las mujeres, una normalización de la violencia doméstica que pasa y que no está atendida por la institucionalidad de la manera que se necesita, sí con los marcos legales, que nunca son suficientes, pero también con una respuesta y con un compromiso de verdad responder a los casos de violencia y de cambiar un poco también esta cultura que se ve como algo de aceptable. Porque lo que está pasando, usted mencionó antes, que sea con las consejeras, que sea con las otras candidatas mujeres en los varios niveles del proceso político que estamos viviendo, es una reflexión de una normalización de un discurso violento, de un discurso contra las mujeres que les limita el acceso a la participación política. ¿Y temen que esa agresión vaya más allá en la medida que nos estemos acercando al proceso electoral, que incluso señalen a los cooperantes que no vengan con recetas que no son las adecuadas para la sociedad hondureña, doctor Berzanowski? Mire, claro, en cualquier proceso donde empezamos a tener un contexto de violencia, el riesgo de una escalación siempre existe. Ahí está el llamado al diálogo, a bajar el tono, a buscar más civilidad en el diálogo político, en los medios también, en la sociedad civil, de donde tenemos que buscar una manera mucho más aceptable de comunicar unos con los otros. Y esto no son recetas, claro, siempre puede ser la crítica de que hay recetas de exterior, no son recetas de exterior. Cualquier solución para el contexto actual debe ser una solución hondureña, una solución que emana del pueblo hondureño, de las comunidades, de la clase política también, pero también de la clase académica, de los medios, de la sociedad civil, pero con un compromiso a la democracia que los hondureños se merecen y que depende en gran parte de un contexto libre de violencia, libre de amenazas y con la posibilidad de dialogar. Claro que tenemos opiniones diferentes, tenemos visiones diferentes, hay ideas diferentes de dónde y cómo tendría que avanzar el país, pero esto hay que dialogarlo en una atmósfera civil. En el monitoreo que ustedes a diario ahora mismo están llevando del proceso de nuestro país y lo que interesa al cooperante, al que está de afuera y que apuesta con procesos democráticos justos, con una veeduría y un acompañamiento, con misiones de observación, ¿qué es lo que más les está inquietando ahora de este proceso de Honduras, doctor? Pienso que más inquietante es una narrativa violenta, que lo vemos en varias partes de la clase política, pero también mucha desinformación. Entonces, también un llamado a hacer más para controlar la información que se circula. Como digo, lo mencionó Edith anteriormente, hay herramientas que estamos apoyando como Chequea, como el e-Monitor, pero estos son solo algunas de las herramientas. Es la responsabilidad de todas y de todos de ir monitoreando lo que se está diciendo, de comprobar la información, de buscar de no crear más crisis, porque tenemos un riesgo muy alto de que sea una profecía autoimplementada, ¿no? Después de que estamos llamando, que estos llamados a la violencia de verdad se concretan. Entonces, lo que sí que necesitamos es un poco buscar soluciones, mirar dónde tenemos intereses alineados, que son los intereses de la población hondureña. Edith Gininzi, las movilizaciones. ¿Qué es lo que están recomendando? Bueno, ya hubo una medición del Partido Nacional el pasado domingo, Libertad y Refundación, que convocó para el inicio de agosto, la trasladó para el final de agosto. De momento las iglesias se mantienen en una movilización para el 16 de agosto. ¿Qué mensaje compartir y el cuidado a seguir para que no se tornen como de repente puede pensar alguien, aunque de forma aislada, en caminatas de conflicto?
Las movilizaciones forman parte también de cómo se enriquecen las democracias, ¿no? Y es cómo podemos tener estas diversas posturas, pero como también estas posturas en ningún momento cruzan esa línea donde podemos mantener esas diversas conocimientos, estas diversas, porque también es un derecho humano tener una postura política, pero también es un derecho humano, ¿no? Cómo podemos construir colectivamente a que este clima de tensión pueda bajar y podamos dialogar, ¿no? En colectivo. Y sobre todo una reflexión principal es pensar que habemos 6 millones de hondureños y hondureñas que estamos habilitados para este proceso electoral, ¿no? ¿Qué mensaje, qué enfoque queremos llegar a esa población que va a votar? Y sobre todo pensar que somos un país altamente joven, qué mensaje y qué postura vamos a transmitir a las juventudes, ¿no? Que van a ser, que ya son también parte desde las figuras políticas, y sobre todo recordando que para este proceso electoral hay 600.000 nuevas personas menores de 30 años, que unas se acaban de enrolar, otras personas que ya cumplieron su mayoría de edad y ya van a poder ejercer el derecho al sufragio. Y es también cómo podemos llegar a esa población para que no tome un rol de apatía, ¿no? Sino que también puedan sumarse a cuáles son esas propuestas que tienen los partidos políticos, cómo podemos ir más allá de este mensaje de confrontación. Hablemos desde el respeto y sobre todo desde esas necesidades y también esas posturas que llevan los diferentes candidatos y candidatas políticos, en este caso, pues por supuesto las figuras más visibles a la presidencia, pero no quedarnos ahí, también hay un tema de diputadas y diputados, y sobre todo recordando que en Honduras tenemos el 27% de la representación parlamentaria son mujeres, la más alta en nuestra vida democrática, pero aún estamos lejos de la representación que maneja el promedio América Latina. En América Latina la representación de las mujeres en parlamentos es de un 35%, Honduras un 27%, así que también pensar ser críticos y críticas de prestarle atención cuáles son las propuestas de las mujeres políticas, ¿no? Porque estamos hablando de violencia política contra las mujeres, pero también reconocernos nuevamente, cómo podemos conocer cuáles son esas propuestas, pensar también y repensar nuestro voto, porque también viene a contribuir, y el objetivo principal es que haya una alta participación política de todas las personas, pero especialmente los jóvenes. Y contribuye, Nincy, cuando me plantea Edith propuestas, mensaje de empoderamiento, aprovechando los espacios que se dan, e incluso la social media, que es muy activa ahora, la mujer como tal lo aprovecha, insisto, o qué visión tienen ustedes cuando encontramos que en el debate lo que hay es insulto entre ustedes mismas, más allá de generar empatía con quien es el elector, es a sacarse los trapos al sol? Sí, yo creo que precisamente en la misma línea que mencionaba Edith, es un derecho humano de las mujeres participar en política. Y eso implica estar presentes en lugares públicos, estar presentes en movilizaciones, en marchas pacíficas, estar presente en los debates donde se habla de los temas políticos. Y sobre todo, pues yo siento que como es un derecho humano, se debe respetar la presencia de las mujeres ahí. Infortunadamente, pues ya hemos visto una serie de eventos, ¿verdad? Una serie de ocasiones donde no se ha respetado ese derecho de las mujeres de estar presentes en espacios públicos, donde no se le permite a una mujer hablar, ¿verdad? Por ejemplo, ya lo hemos visto en el Congreso Nacional, en esta y en otras, en otros gobiernos también, en este también lo hemos visto. Entonces, sobre todo lo que debemos hacer es respetar este espacio. Y las mujeres, pues, o sea, no solamente las mujeres, sino en general, las personas que aspiran a cargos de elección popular deben buscar y ver estos espacios como una forma de transmitir estas propuestas, ¿no? Al fin y al cabo, siento que en efecto las redes sociales se han utilizado mucho para esparcir esta desinformación, que nos preocupa mucho desde el Observatorio Político de Mujeres, porque la hemos visto utilizada como un arma en contra de mujeres políticas, en contra de mujeres que tienen mucha relevancia en el proceso electoral actualmente, ¿verdad? Y bueno, dos de ellas son obviamente las consejeras, pero también lo hemos visto con candidatas
la candidata a la presidencia que tenemos actualmente, la abogada Rixi Moncada, y otras candidatas relevantes, ¿verdad?, en puestos a nivel legislativo, que buscan un puesto a nivel legislativo. Y a nivel municipal también. Entonces nos preocupa mucho ver cómo se están utilizando estas herramientas. Nosotros hemos registrado que hay muchos casos de violencia política de género en las redes sociales. Entonces instamos a las personas precisamente a eso, pues. Está bien disentir de la idea política que puede tener una persona. Lo que no es correcto es ser violento con esta persona, y mucho menos si son mujeres, y mucho menos basados en estereotipos de género. Entonces, nosotros, pues, eso es lo que nosotros instamos a las audiencias, a no violentar a las mujeres en los diferentes espacios donde están presentes como mujeres políticas. Muy bien, hacemos una pausa. En breve tenemos el cierre aquí en Al Banquillo. Seguimos al banquillo hablando de la violencia política orientada más hacia la mujer. Sí hay violencia política también hacia los hombres y se ha manifestado en estos últimos días en señalamientos, diatribas, ataques, etcétera, etcétera, entre caballeros. Pero la mujer se vuelve más vulnerable por lo sensible que tiene la dama. ¿Cómo les pueden contactar, Nincy, para tener esa confianza e incluso hablar sin pena? ¿Es a través de redes? ¿Es en contacto personal? ¿Cómo funciona el programa? Bueno, nosotras como Observatorio Político de Mujeres estamos en 3 redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Twitter o X, y pues nos pueden contactar a través de cualquiera de estas redes sociales. Tenemos una página web, ustedes pueden buscar Observatorio Político de Mujeres y nos van a encontrar ahí. Y si necesitan denunciar o reportar un caso de violencia política de género, o si conocen a alguien que esté viviendo una situación de este tipo, pueden perfectamente ingresar a nuestra página web y ahí van a ver una ficha de registro donde está, pues, donde pueden describir todas las circunstancias que han ocurrido, ¿verdad? Nosotras estamos a disposición, también pueden enviarnos mensajes directos a nuestras redes sociales, pueden escribirnos un correo si necesitan ayuda para llenar esta ficha, y estamos a la orden, ¿verdad? Sobre todo nos interesa proteger el rol de las mujeres en la política hondureña. Creo que para construir democracia necesitamos la participación de las mujeres, que, como bien decía Edith, somos más de la mitad de la población hondureña. ¿Son cuántas denuncias, me decía, las que ya tienen como registro en el inicio de este proceso? Tenemos actualmente 25 casos ya registrados. Estos casos, pues, no son la totalidad de los casos que están ocurriendo, y obviamente hay diferentes modalidades. Hay casos que son un hecho puntual, pero hay otros que se siguen dando y que van a seguir evolucionando. O sea, 25 con eventuales repeticiones hacia exactamente, la hacia afectada. Diferentes mujeres afectadas, en efecto. Y ¿Cuál pues, ha sido lo más grosero, lo más grave que como tal han registrado? Si podemos comentar. En los diferentes casos, bueno, las cosas que más nos preocupan son, uno, los casos de violencia sostenida, es decir, donde ocurren cosas bastantes a lo largo del tiempo, pero también han habido casos muy preocupantes que son las agresiones físicas, como lo hemos visto, el caso de la periodista Saraí Espinal, que también estaba en una manifestación y fue agredida físicamente, el caso de esta militante del Partido Liberal que fue agredida, Julia Talbot, exactamente, entre otros, ¿no? Pero también tenemos el caso, por ejemplo, de una candidata del Partido Liberal, Joan Pravia, en Gracias a Dios, que la casa de ella fue quemada por personas que estaban haciéndole amenazas sostenidas igual en el tiempo. Entonces, hay una gran cantidad de casos de violencia que obviamente están orientados a coartar o a impedir la participación de las mujeres, ¿verdad? Entonces, estas son cosas que nos preocupan mucho. Luego también tenemos las campañas organizadas para transmitir desinformación sobre diferentes mujeres en política, ¿no? O sea, que generalmente se meten a las vidas privadas de estas mujeres, o sea, o difunden rumores sobre las relaciones que puedan tener con otras personas. Edith, ¿y la institucionalidad en los entes de orden y seguridad, qué papel deben jugar como protectores? También como un escudo
en el cual las féminas pueden encontrar un protector. ¿Lo están cumpliendo o la institucionalidad se cooptó? El acceso a la justicia forma parte también de un derecho humano de todas las personas y por supuesto también es particularmente fundamental cuando hablamos de la violencia contra las mujeres en sus diversas formas. Y en ese sentido que la institucionalidad no solamente electoral, sino que también el sector justicia pueda trabajar coordinadamente, inclusive hay una mesa interinstitucional en temas de muertes violentas de mujeres, hay también mesas interinstitucionales en temas de financiamiento, de presupuestación, etcétera. Y por supuesto, desde el PNUD históricamente que hemos trabajado y trabajamos los temas de desarrollo sostenible, y el desarrollo sostenible al final se centra en las personas, ¿no? Y de qué forma podemos también apuntalar todos a que ese objetivo central sea desde el momento en que se diseñan políticas públicas, desde el momento en que se diseña el presupuesto para el próximo año, qué tanto estamos invirtiendo en el acceso a la justicia para las mujeres. También tenemos, por supuesto, que hace algunos meses se lanzó la línea 114, que también es un insumo importante para poder tener orientación de a dónde abocarse para los acontecimientos de violencia contra las mujeres, que por supuesto también viene siendo un insumo importante para quienes están fuera de la urbanidad, porque eso también es un punto importante, que el acceso a la justicia no debe estar centralizado, sino que también cómo se acerca el Estado, ¿no?, a las personas. Y en ese sentido también recordar y acompañarnos, ¿no?, históricamente y sobre todo por el contexto que estamos enfrentando, pensar y reconocer el papel histórico que han tenido las redes de mujeres en acuerpar, y un buen ejemplo por supuesto es el Observatorio Político, de acuerpar y recordar a la institucionalidad ese papel que tienen que tener, ¿no? Porque quien garantiza los derechos humanos es el Estado representado a través de sus funcionarios públicos y funcionarias públicas, y por supuesto desde el papel de la ciudadanía para recordar ese trabajo y ese compromiso colectivo. Doctor Berzanowski, desde la representación que usted tiene como residente adjunto del Programa de las Naciones Unidas, ¿cuál es el mensaje que quieren transmitir al pueblo hondureño, que ha sido un pueblo con vocación electorera? Usted tiene muchas experiencias con sus misiones en el mundo y no sé qué visión le deja el ejercicio con sus problemas del 9 de marzo y lo que nos abocamos ahora al 30 de noviembre para que se respete la voluntad soberana. Ahí el llamado de nuevo es un llamado al diálogo, que es la base de cualquier proceso democrático. Entonces el llamado a escuchar los que no opinan igualmente a uno, y de buscar, de dialogar, de intercambiar, de expresar sus opiniones, pero de una manera no violenta, de una manera constructiva, de una manera inclusiva, de ir lo más lejos posible de esta violencia, de la acusación y de la personificación de las acusaciones como base de la campaña electoral. Lo que necesitamos más es escuchar los programas, escuchar las ideas, escuchar cuáles son los planes, cuáles son las visiones del futuro de Honduras, que no sean solo ataques personales que llegan de todos los lados y que particularmente están en este momento mirando a las mujeres. Entonces, regresamos a la resiliencia, al diálogo, para el cual Honduras es conocido. Yo llevo muy poco tiempo en este país, pero la capacidad de dialogar entre los actores políticos, los partidos, los medios, los empresarios, la sociedad civil en Honduras es conocida. Y es algo que tenemos que retomar en este momento y lo antes posible, para que esta actual crisis no pase a un punto donde no hay un retorno. Todavía no estamos ahí. Muy bien, muchas gracias. Nancy Perdomo del Observatorio Político de Mujeres, Edith Martínez, oficial de género del Programa de las Naciones para el Desarrollo, Naciones Unidas para el Desarrollo, y el doctor Iván Berzanowski, representante residente adjunto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. ¿Cómo se pronuncia su apellido en serbio, doctor? Berzanowski. Pero usted lo hizo extremadamente bien y de verdad le felicito porque es difícil. Hasta mi esposa no lo sabe todavía pronunciar perfectamente. ¿Cómo se dice? Muchas gracias para agradecerle y muy contento de que nos haya acompañado hoy en serbio. Muchas gracias. Hvala lepo.
Bueno, muy sencillo para aprender un poco. Gracias por su sintonía. Que estén bien. Buenas noches.